Hola a todos. Estamos aquí con un nuevo video, esta vez de curiosidades, mitos y leyendas de videojuegos. Espero que les guste. Sin nada más que decir, comencemos. Mensaje subliminal en la portada de Super Mario Galaxy. La verdad es que está bien oculto, pero el mensaje subliminal que esconde esta portada de Super Mario Galaxy de Wii no está ahí por casualidad. Si nos fijamos en las letras que componen el título, observamos como bajo algunas de ellas hay un destello, como una estrella. Concretamente, esos destellos están bajo las letras U, R, M, R, G, A e Y. Si unimos dichas letras en busca de una frase o palabra, nos encontramos con URMR Gay, lo que traducido a nuestro idioma vienen a significar tú eres el señor Gay. Sin ninguna duda, esto no puede ser casual y muy probablemente los diseñadores de Nintendo estén ya un poco hartos de tanto Mario en sus portadas y han decidido gastarle una pequeña broma, ¿o no? Metal Gear Solid induce a las drogas. Esta leyenda urbana saltó cuando se estrenó Metal Gear Solid. Recuerdo que llegó incluso a mis oídos, y en la época que aún era algo pequeño y estaba un poco alejado de los videojuegos por aquella época, me dio hasta miedo acercarme al juego, ya que decían que el juego te daba mensajes como ve a la farmacia más cercana y compra tal medicamento o droga para poder pasar mejor esta parte. Nada más lejos de la realidad. Da pena ver cómo se inventan historias para desprestigiar a los videojuegos. Años después que pude jugar este maravilloso juego, vi cuán equivocada estaba tanta gente que se había dejado llevar por ese bulo. En ningún momento pasa nada de esto en Metal Gear Solid ni se induce a las drogas. El protagonista toma en algún momento del juego diazepam, que es un tranquilizante, para poder tener mejor pulso con el rifle de francotirador y disparar mejor. Supongo que algún ignorante edificó a partir de aquí la leyenda urbana de que el juego te obligaba y te instigaba a que fueses a una farmacia a por drogas. Madre mía, lo que hay que oír. PlayStation 2 utilizada para fines terroristas. Esta leyenda se levantó cuando salió PlayStation 2 y no sé qué habrá de cierto en ella, pero de ser una leyenda está bien documentada. Parece ser que la PlayStation 2, al salir al mercado, fue clasificada como supercomputador y la ley japonesa no permitía a Sony exportar este tipo de procesadores tan potentes, porque según ellos, la gente del tercer mundo, gracias a la capacidad de la PS2 para hacer grandes cálculos, podría incorporar los procesadores al armamento militar como misiles. Luego la ley de exportación cambió y PS2 se vendió por todo el mundo. La leyenda cuenta que Saddam Hussein importó grandes cantidades de videoconsolas de este tipo para propósitos militares. Alucinante, ¿verdad o mito? Lo que sí parece ser cierto es que en la consola hay coltán, un mineral muy valioso y del que Australia es la principal proveedora. Este mineral es estupendo para fabricación de dispositivos integrados, pues reacciona muy bien a cambios bruscos de temperatura y es muy buen conductor, de ahí que se utilice en los dispositivos electrónicos más modernos como los teléfonos móviles. Dicen que este mineral es imprescindible para fabricar determinados circuitos integrados y que con el aumento de venta de móviles el coltán empezó a escasear, de ahí que las operadoras insistan tanto en el plan Renové y en quedarse con los móviles viejos, para reciclar el coltán que escasea tanto. Por eso se dice que Saddam usara alucinar. Street Fighter 2, Shenlong, un personaje secreto. Durante la época de la primera versión arcade del famoso juego de lucha Street Fighter 2, se corrió rápidamente una leyenda que decía que existía una forma de coger a Shenlong, un personaje secreto que era el maestro de Ryu y Ken. Según se dice, no hay nada de cierto en esto y todo se debe a una mala traducción de una frase del juego que aparecía cuando Ryu ganaba un combate. You must defeat Shenlong to stand a chance. Pero parece ser que en la mala traducción se cambió Dragon Punch, puño del dragón, por Shenlong, y este error originó esta leyenda urbana. Para rematar el asunto, una revista de juegos llamada Electronic Gaming Monthly, en el April's Fool, el Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos, gastó una broma que decía que si ganabas todos los combates en Perfect y al llegar a M-Bison le empatabas 10 veces por límite de tiempo sin que ninguno de los dos os golpeaseis, en ningún momento podrías enfrentarte a Shenlong. Incluso acompañaron con unas capturas de pantalla trucadas el artículo y esto lo hizo más creíble. Resulta curioso cómo una leyenda urbana se corre rápidamente, pues aún siendo una broma, muchas revistas lo tomaron como verdadero y lo publicaron ellas también. Increíble. PlayStation fue principalmente creada para Nintendo. Esta leyenda parece ser bastante cierta. Todos sabemos que PlayStation es una consola de mucho éxito de Sony, pero la historia cuenta que en 1988 Nintendo intentó negociar con Sony para que ésta le crease el llamado Super Disc.
que sería el equivalente al CD-ROM de hoy día, con la idea de integrar esta unidad lectora en la nueva consola que Nintendo quería preparar, la Super Nintendo. Parece ser que posteriormente Nintendo se echó atrás, pues creían que este método de lectura, el Super Disc, no tendría futuro, así que la unidad de Sony nunca fue introducida en la Super Nintendo, aunque curiosamente Super Nintendo se quedó con una ranura o puerto en la parte inferior que no sirve para nada, y decían que servía para conectar algo para mejorarla. Se referían al Super Disc, que nunca salió a la venta finalmente. La leyenda cuenta que Sony usó las bases del Super Disc que estaban creando y que Nintendo había rechazado para crear lo que hoy conocemos como PlayStation, aunque antes se habían pasado por varias fases de desarrollo en los que se desecharon varios modelos, uno de ellos con capacidad para leer VHS, casetes de música e incluso cartuchos de SNES, hasta que finalmente Sony se decidió por romper toda conexión con Nintendo y crear su propia consola con juegos en CDS, la PlayStation que conocemos hoy día. En la ya extrema leyenda urbana se dice que se llegaron a preparar 200 unidades del modelo de PlayStation que leía cartuchos de Super Nintendo, pero ¿es esto verdad o mera leyenda? El Círculo de la Muerte de Xbox 360. Esta leyenda es muy conocida. Y bueno, adelanto que no es una mera leyenda, es totalmente cierto. El Círculo de la Muerte es el nombre que los usuarios le pusieron al problema que asoló a toda la gran tirada de las primeras consolas Xbox 360 que salieron a la venta. Un gran porcentaje de estas consolas, de repente, sin avisar, dejaban de funcionar por extraños problemas en los componentes internos y dejaban tan solo un círculo rojo de 3 líneas alrededor del botón de encendido de la consola, el llamado Círculo de la Muerte. Cuando este círculo apareciese en tu consola podías darla por muerta, pues se acabó, a partir de que aparezca ya no podías hacerla funcionar. Ha habido gente a la que les ha salido por las buenas, de repente, jugando a cualquier juego. Otros que nada más que encenderla se han encontrado el maldito círculo en su consola y no han podido hacerla reaccionar, incluso corren por internet unos rumores de que cubriendo toda la Xbox con una toalla una vez aparecido este círculo puedes hacerla funcionar por cortos periodos de tiempo, unas 3 horas, e incluso hay gente que asegura que tras cubrirlas con una toalla durante unos 15 minutos se les reparó totalmente, pero son los que menos. En fin, caso curioso donde los haya. Polybius, el juego que causa pesadillas y produce amnesia. Y ahora nos sumergimos de lleno en la que, probablemente, sea mi leyenda urbana de los videojuegos favorita de todos los tiempos. Y es que es puro misterio, con mucha parte de verdad y no sabemos cuánto de mentira. Atentos, porque esta historia es brutal y si os ponéis a investigar vais a encontrar mucho sobre esto. Pura leyenda conspiracionista, digna de novela. Corría el año 1981, cuando apareció en algunos locales de los suburbios de Portland, en Oregón, una extraña recreativa llamada Polybius. Dicen que la apariencia era muy simple, que tenía tan solo el nombre y carecía de ninguna etiqueta llamativa extra o lucecita alguna. Algunos cuentan que era de aspecto verdoso, otros cuentan que era completamente negra y con los joysticks verdes. Dicen que su aspecto casi anónimo, ese aspecto frío, la hacía más terrorífica aún. La cuestión es que no hay muchas fotos sobre la misteriosa máquina recreativa, aunque sí circulan una o dos por la red, una, la más conocida, en blanco y negro. Hay quien dice que la máquina llegó incluso a Oklahoma y que se extendió por el norte de California en algunos lugares más. Se cuenta que uno de los bares en los que estaba esta recreativa era en el Diamante Azul. Blue Diamond, un bar que realmente existió en Portland, pero que fue renovado en los años 90 y los actuales propietarios no saben nada sobre la máquina Polybius. Pero, ¿por qué tanto misterio? ¿Qué ocurría con esta máquina? Parece ser que cuando los jugadores jugaban en ella sufrían amnesia, bloqueos mentales, pérdidas de memoria, náuseas, epilepsia, migrañas y horribles pesadillas. Dicen que las máquinas de Polybius solo estuvieron un corto periodo de pruebas en los bares y recreativos, un mes o dos, y luego fueron llevadas. Los propios dueños de los recreativos cuentan historias de cómo a los 2 meses vinieron, lo que ellos llaman, hombres de negro, a retirar todas las máquinas en Portland. Parece ser que estos hombres de negro venían desde hacía un tiempo periódicamente a recoger datos y estadísticas sobre los jugadores. Recogían también sus iniciales apuntadas en las puntuaciones del juego y estadísticas sobre la máquina, pero no parecía importarles mucho recoger las monedas que había en la máquina. Otra versión dice que estos hombres de negro eran empleados vestidos con abrigos negros, los encargados de retirar la recreativa por parte de algún acuerdo. Nada está claro. Advertencia.
Este juego utiliza estroboscopia, auditiva, visual y efectos que podría causar convulsiones, náuseas y mareos. No jugar a este juego si tienes convulsiones, problemas del corazón o alteraciones del ritmo cardíaco, embarazo, o si utilizas cualquier tipo de medicamentos psicoactivos. Si utilizas alguno de estos u otros medicamentos para el sistema nervioso, no debes jugar este juego.